Damos paso a Ivonne. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ivonne, como decía Raquel, soy la jefa del Departamento de Relaciones de Asesor Jurídico y de Relaciones Internacionales del Centro Nacional de Educación Sexual. Y quiero comenzar por ahí diciendo qué cosa es el Centro Nacional de Educación Sexual, porque quizás, o la mayoría, no debe conocerlo. Es un centro cubano que se dedica al estudio y la promoción de los derechos sexuales y de la salud sexual. Esto es un centro atípico en el país, tiene sus características porque es un centro docente, asistencial y científico. Entonces nosotros tenemos una combinación de servicios con un enfoque integrador y multidisciplinario. Soy abogada, soy jurista, entonces las críticas igual me las apropio, pero estamos aquí todos en función del beneficio de los niños y bueno, esa posibilidad que me dan ustedes de escucharlo e intercambiar experiencias es enriquecedora. Bueno, el Centro Nacional de Educación Sexual se creó en el año 88, es un centro subordinado al Ministerio de Salud Pública y qué bueno, ¿no?, que se haya ubicado en este ministerio, no en el Ministerio de Educación, precisamente porque favorece a ese reconocimiento del abuso sexual como un problema de salud. Los servicios científicos asistenciales que se crearon en este centro es a partir de la necesidad que la sociedad advertía de dirigirse a un lugar donde pudieran recibir una atención. Tenemos que hablar que si ustedes desde la década del 90 escuché que estaban dedicándose a los estudios del abuso sexual infantil, pues en Cuba fue unos años después. Básicamente en el 2005 fue que se crearon 3 centros de prevención de atención a niños y niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Tres centros en un país que tiene 16 provincias ahora. Realmente no cubre todas las necesidades, las expectativas, pero es un paso que permite avanzar, porque la finalidad de este centro lo que permite es evitar la revictimización de los menores, porque con todo un equipo multidisciplinario escucha a la familia y explora al menor. En este sentido se cumple con todo un protocolo para salvaguardar el interés de los menores y se graba. Entonces esa grabación es la que se presenta ante los jueces en el proceso de juicio oral, que se hace por supuesto a puertas cerradas, de manera que no se afecte la identidad y la seguridad de los menores y de la familia. Y entonces el niño no tiene que estar en ningún espacio judicial de la policía, se trata de al menos de cumplir eso. Aunque es un procedimiento por supuesto que perfectible y en aquellas provincias donde no estén estos centros, por supuesto que a veces ocurren algunos deslices. Entonces estos centros nos remiten a nosotros la mayoría de los niños que atienden y nosotros lo que le hacemos es una atención y un seguimiento desde el punto de vista psicológico y jurídico también a las familias. Desde el punto de vista psicológico, con las terapias para evitar que los niños puedan superar estos eventos traumáticos, y desde el punto de vista jurídico se le brinda todo un asesoramiento a las familias en cuanto a la protección de menor, los procesos civiles que tienen que incoar en defensa de sus derechos. Es algo que genera, por supuesto, complicaciones, porque estamos hablando que en Cuba, como aquí lo estaba escuchando, los principales agresores son cercanos, son de su familia. Estamos hablando de padres, de abuelos, de tíos que conviven con el menor y generalmente se generan todos conflictos de convivencia. Bueno, y ahora en la duración del proceso penal, si lo ponen una medida cautelar de privación de libertad. Entonces nosotros lo que brindamos es un asesoramiento y un acompañamiento a las familias en este sentido. El centro brinda este servicio no solamente a las familias que acudan a nosotros a través de esos centros, sino a aquellas familias que tienen algún tipo de sospecha y no se atreven a formular la denuncia por determinado temor o porque no quieren que genere todo una crisis, como genera en la familia un acontecimiento de este tipo, se acercan a nosotros en busca de una asesoría. Entonces, para nosotros, este servicio, además de prestar esa asistencia y esa asesoría, nos permite el levantamiento y la recogida de una información que, aplicando las metodologías que están existentes, para de alguna manera influenciar y dirigir la política de educación integral de la sexualidad y de derechos sexuales que el centro se propone presentarle al ministerio. En este sentido, es válido puntualizar de que en Cuba existe desde el año 2011 una política de educación integral de la sexualidad
Es decir, el Ministerio de Educación tiene la finalidad de incorporar en todos los currículos escolares, tanto desde la enseñanza primaria hasta la enseñanza preuniversitaria y técnica, un programa de educación de la sexualidad, que por supuesto tiene sus pros y sus contras. En este momento justamente el Ministerio está en un proceso de perfeccionamiento en busca de alguna manera erradicar esas deficiencias que hoy no han permitido tener una educación lo más integral posible, pero sí realmente se han presentado, hemos tenido avance porque se le habla a los niños desde la primaria de la educación sexual y cómo eso puede contribuir a la prevención, a la detención y a la atención a las víctimas. Nosotros atendemos realmente todas las semanas los casos. Según las cifras declaradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, los casos en Cuba no trascienden, no llegan a los 2.500 casos anuales, pero conocemos que eso, como se dice, es la punta del iceberg. No todo lo que se denuncia da cuenta de la ocurrencia real del fenómeno. Es por eso que nosotros seguimos insistiendo en cuanto a la prevención, porque conocemos que hay muchas personas que de alguna manera solapan estos tipos de actuaciones y no le creen a los niños. Generalmente, hace unos años hacia acá, se ha visto intencionada cómo los medios de comunicación masiva incorporan en sus programas este tema para darle visibilidad al fenómeno, porque lo que queremos es eso, que todas las personas se sientan en la responsabilidad de alguna manera de formar parte de la solución de esta situación. Dentro de las cosas que nosotros advertimos desde el propio Ministerio de Salud Pública, que es una de las deficiencias y es de las cuales dentro de lo que estamos trabajando actualmente, es en ese protocolo de actuación médica, de cómo los médicos actúan cuando tienen una sospecha de abuso sexual infantil. Es decir, que no solamente se dedican a la atención y al tratamiento médico de la patología que presenta el menor, sino de darle seguimiento, sino de sentirse involucrado y que no solamente sea, como decían anteriormente, el hecho de formular la denuncia, que en Cuba también está penalizado, existe el delito de la obligación del deber de denunciar, que establece que todo funcionario que tenga conocimiento de un hecho que sea presumiblemente delito está en el deber de denunciarlo, pero que no sea fríamente así, porque eso genera otras situaciones y a veces no es lo mejor, sino que tenemos que tener la certeza, ese diagnóstico, esa evaluación integral con otros especialistas y ese seguimiento y atención a la familia. Creo que todavía tenemos que trabajar en ese sentido y era una de las experiencias, ¿no?, que quería compartir con ustedes, y es por eso que vine, que estuve muy interesada para saber cómo ustedes lo manejan y de cómo nosotros podemos mejorar nuestros protocolos en función de eso. Bueno, muchas gracias.